La Iglesia en Latinoamérica tiene muchos retos. Hoy vamos a hablar de 3 campos de evangelización urgentes que están en la raíz de muchos otros problemas que enfrenta la sociedad: la familia, la fe y el desarrollo de las comunidades indígenas. Todo ello visto a través de los ojos de una misionera. La hermana Bernarda Cadavid hoy nos va a compartir sus experiencias misioneras en Ecuador, en Venezuela y en Colombia para aprender de sus experiencias y de sus reflexiones. Hermana Bernarda, bienvenida al programa. Gracias. Hermana Bernarda, comenzamos con su persona. Usted es colombiana, ya entró con las hijas de San Pablo. ¿Por qué esta opción vocacional? ¿Cuándo nació en su corazón esta inquietud de entregar su vida a Cristo? Desde muy niña, el Señor conquistó mi corazón. Yo sentía una grande atracción por la oración y a los 11 años pedí ingresar al Carmelo. Mientras esperaba llegar a la edad que requería, descubrí en mi corazón un anhelo muy fuerte, misionero. Y en mis sueños de niña me veía viajando por el mundo hablando de Jesús. En ese tiempo, las hijas de San Pablo hicieron una misión en mi parroquia y ahí comenzó mi maravillosa aventura. Entré a la comunidad terminando el 4º bachillerato apenas cumplido los 14 años. En su experiencia, por tanto, el carisma específico de las hijas de San Pablo es usar los medios de comunicación para comunicar a Cristo. ¿Esto es una de las respuestas que más funciona hoy en día en la sociedad? ¿Usted encuentra ahí una respuesta a la necesidad misionera de la Iglesia hoy? Ciertamente. Entrando en la vida paulina, yo siento que pude desarrollar esas 2 aspiraciones profundas que el Señor había colocado en mi corazón de niña: la contemplación y la misión. Y allí comencé desde los primeros días a apasionarme por la misión de las Paulinas. Yo recuerdo con un gozo inmenso los caminos recorridos a pie, a caballo, en lancha, para llevar la palabra del Señor y no dejar ningún hogar sin visitar, aún en la montaña más alejada. Recuerdo con gozo también haber estado horas y horas al pie de una máquina de prensa, acompañando cada hoja que pasaba con una oración para que ese mensaje pudiera llegar al corazón de la gente. Recuerdo mis primeros intentos de escribir, hacer catecismos, hacer ilustraciones para los catecismos, hacer folletos y tantas otras cosas para ayudar a la gente a unir la fe con la vida. Por eso que cuando yo pienso en la misión paulina colombiana, siempre me vienen esas 2 palabras: fe y vida. Si tuviéramos que decir qué puede aprender en ese sentido el seglar de hoy en día de a pie, de este carisma, como usted decía, contemplativo y misionero, ¿cómo aplico yo esto a mi vida cotidiana de cristiano? Pienso que es muy simple. Nosotros tenemos la presencia de Cristo vivo en nuestro corazón. Desde allí Él nos habla y a través de su Espíritu Él conduce nuestra vida. Entonces lo que yo trato de hacer y también de sugerir a las personas es aprender a escuchar esa voz del Espíritu, que es la voz del resucitado, en nuestro corazón, y seguir las indicaciones que Él nos da, porque Él guía nuestra historia, paso a paso. Si usted tuviera que definir más, de forma muy precisa, cuáles son los característicos, problemas quizás, o retos que enfrenta, que usted tocó en su tiempo en Colombia, ¿cuáles serían? ¿Cuáles puntos señalaría usted que más le tocó vivir? Desde el inicio habíamos tocado el problema de la familia.
La familia colombiana tenía una tradición muy hermosa de convivencia pacífica, de vitalidad de fe. Y la influencia de los medios mismos y tantas otras causas fueron poco a poco deteriorando la vida familiar. Entonces, uno de los problemas que nosotros queríamos afrontar era cómo mantener la unidad de la familia. Después fuimos descubriendo el maltrato infantil y otros problemas, ¿no? A raíz de su trabajo con las familias. Sí. Nosotros abrimos un centro de comunicación popular en la ciudad de Bogotá y trabajamos con las zonas marginadas de la ciudad, el sur de Bogotá, donde están los mayores problemas sociales. ¿A cuáles se refiere de problemas sociales? ¿El narcotráfico? La violencia. Todo esto. Entonces, visitando escuelas y colegios estatales, nos dijeron, no vayan a hablar de fe, no nos pongan a rezar, por favor, nosotros no queremos catequesis. ¿Tenían miedo a más violencia o miedo a la fe en sí? Más que miedo a la fe, era una prevención, ¿no? Como éramos religiosas, dirán, nos harán rezar el rosario todo el día. Empezamos un trabajo sobre los valores. Organizamos radios comunitarias. Organicemos producción de video entre los jóvenes. Y después ellos comenzaron a pasar en video, creando videos, los valores aprendidos. Hicimos 40 mini videos hechos por ellos sobre los valores. Entonces no éramos nosotras que les enseñábamos valores, sino que ellos transmitían a través de la imagen los valores que habían aprendido. ¿Qué importancia tenía, por ejemplo, un valor como la reconciliación en una sociedad que sufre de abusos, de violencia, de una forma muy dramática como es en Colombia? ¿Cómo lidera uno con esos dolores que la vida deja con uno? Sí, has hablado de dolores. Yo pienso que cada familia colombiana lleva un dolor por una violencia padecida o de un pariente muy cercano o menos cercano. Y creo que es uno de los retos de la Iglesia. Acompañar, porque el pueblo colombiano es un pueblo creyente. Y es la fe la que le ha ayudado a superar tantas crisis, tantas postraciones, porque a pesar de todo, los colombianos cada mañana se levantan con esperanza. Entonces creo que la Iglesia colombiana tiene una tarea de acompañar de cerca las familias, ¿no? Enseñar la reconciliación y el perdón. ¿Esto es posible? Yo pregunto porque uno dice, si a mí me mataron un hermano o una hermana y yo sé dónde están esas personas, ¿realmente es posible perdonar de esta forma? Por nosotros mismos no podemos, pero es posible por ese Cristo que está dentro de nosotros. Es Él que a través de nuestro corazón pasa su perdón. Y es en esto que nosotros tenemos que ayudar a las personas. Si su fe se reaviva con fundamento, ¿no?, sólido en la palabra de Dios, si ellos aprenden a escuchar la voz que les habla desde dentro, podrán escuchar muchas veces la invitación a perdonar como yo te perdono, ¿no? Entonces es un proceso largo, pero es posible por la acción del Espíritu en nuestro corazón. Vamos a pasar a otro capítulo importante y largo de su vida, que fue Venezuela. Hoy en día, cuando decimos Venezuela, típicamente pensamos todos en Hugo Chávez, sea con cariño, sea con odio, pero siempre se piensa en Hugo Chávez. Venezuela es mucho más que el presidente Hugo Chávez. Usted, de hecho, estuvo en Venezuela en los años 80, si no me equivoco. 80-90. 80-90. Explícanos en qué consistía su misión específica estando en Venezuela. Era un momento crucial para la Iglesia del continente. El Papa Juan Pablo II había propuesto en Puebla una nueva evangelización. Y los temas eran bellísimos: la verdad sobre el hombre, por tanto la persona, la verdad sobre Cristo
y la verdad sobre la Iglesia. Entonces abrazaba un poco el núcleo de la fe. Nosotras como Paulinas iniciamos una campaña misionera que llamamos Misiones Bíblicas, una iniciativa muy amada por nuestro fundador. Entonces, nosotros hicimos sondeo de las necesidades de las parroquias y encontramos algunas necesidades fuertes. Por ejemplo, una fe con fundamentos no tan sólidos, más bien basada en prácticas, en ritos, pero tal vez no la fe del corazón. Una presencia de los cristianos, de los fieles, pasiva en la Iglesia. Y una cosa que me impactó fuertemente, los jóvenes no se veían en la Iglesia, en la parroquia, pocos jóvenes. Sería interesante cuando uno piensa en un país que tiene ya generaciones de cristianismo, como es el caso de Venezuela, ¿por qué los jóvenes no están presentes en sus comunidades? ¿A qué atribuye esta no actividad o esa misma actitud pasiva quizás a veces del pueblo católico en sus comunidades? Una de las causas que yo pudiera encontrar es la familia. La familia no tiene una educación en la fe, o al menos en ese tiempo no había una educación en la fe. En Venezuela hay influencia de esoterismo, espiritismo. Entonces, no habiendo una sólida base de fe, todo puede ser aceptado y los jóvenes no están motivados. Aunque el joven venezolano es creativo, alegre y cuando quiere también se compromete, ¿no? Y creo que nuestras misiones tenían una intención particular de transmitir y reavivar la fe de los jóvenes. Usted también formaba pequeñas comunidades parroquiales. ¿En qué consistían estas comunidades parroquiales pequeñas y las misiones bíblicas? Explícanos un poco en qué consistía esa labor. Me parece que la fe se ha limitado muchas veces a enseñar doctrina, una doctrina más bien abstracta, alejada de la vida, ¿no? Y no tocar, no iluminar con la fe las realidades de la gente. Entonces, de pronto una catequesis, de pronto una homilía, una pastoral, distante de la realidad de la gente. Entonces, por un lado va el discurso de la fe y por otro lado va la problemática concreta de la vida. Creo que las misiones en esto dieron un buen contributo, porque me preguntaba sobre las comunidades, qué consistía. Los grupos que participaban a la misión, hablo de 300, 400, 500 personas, porque hacíamos en una parroquia, no en la parroquia, sino en lugares, en una escuela, en un salón, nos reuníamos y hacíamos pequeñas asambleas. Hablo de pequeñas, 40, 80, 100 personas, ¿no? Y tenían los equipos de animación. Estas personas vivían un proceso de 15 días, casi un retiro espiritual intenso. Todo palabra de Dios y vida. Al final, estos grupos quedaban constituidos como pequeñas comunidades. Es interesante lo que menciona porque esto es lo que, por tanto, vuelve a enfatizar también el documento de Aparecida en el 2007. La necesidad de salir con la palabra de Dios a las comunidades y no quedarse en las iglesias. Para ser discípulos de Jesús, para que la gente pueda aprender a seguir a Jesús. Hay un detalle muy lindo de una parroquia que fue propio piloto en este campo. Esta parroquia, el padre celebraba solo, casi solo. Jóvenes no había en la parroquia. Le propusimos la misión y... No le encantó. No, decía, ¿cómo hacemos? Aquí la gente no responde. Cada misión nosotros preparábamos 3 meses. Cada 8 días dedicábamos la tarde del sábado para estar con los agentes de pastoral y hacer todo el proceso. Esta parroquia fue un fenómeno. ¿Por qué? Porque se llenó de una vitalidad impresionante. Quedaron como unas 20 comunidades pequeñas. Magnífico. Y se reunían semanalmente a leer y orar la palabra de Dios del domingo,
de la misa de mañana. ¿Sí? Estas pequeñas comunidades fueron consolidándose. La parroquia llegó a ser la más viva de toda la diócesis. Y en Venezuela las familias no son muchas veces constituidas con el sacramento. Hay mucha unión libre. Y el padre comienza a casar familias, a celebrar el matrimonio. Cada semana eran cantidades. Porque ¿no? nace de forma espontánea el deseo de una mayor Porque unión con Dios. Conociendo, reavivando su fe, conociendo más a Jesús y aprendiendo a vivir con Él un poquito, entonces descubren el valor. Yo regresé a Venezuela después de 10 años y el padre me decía, todavía estoy celebrando el matrimonio con personas motivadas en la misión. Qué maravilla. Y el fenómeno de los jóvenes fue así, no había un joven en la parroquia. En las misiones nosotros involucramos a los jóvenes. Terminada la misión habían 40 jóvenes. Después de 2 meses eran 100. Y el padre parecía loco, decía, yo ya no sé qué hacer con estos jóvenes. Entonces para nosotros era la oportunidad para dar continuidad, porque no abandonábamos las parroquias donde se hacía la misión. Continuamos a incentivar las pequeñas comunidades, indirectamente, alguna intervención de vez en cuando, pero sobre todo apoyando al párroco y a los grupos que se habían formado. Una experiencia lindísima. Extraordinario. Y vamos a irnos rapidísimo porque nos va acabando el tiempo a un tercer capítulo en Latinoamérica. Usted tiene más experiencias, pero vamos a enfocarnos también a una experiencia porque es única por la labor que hicieron usando la radio y dirigida a las comunidades indígenas. Eso fue en Ecuador. Explíquenos qué sucedió ahí y cuál era este proyecto. Bien. Ahora, entonces nos encontramos en Latacunga, una ciudad que queda a 3.000 metros de altura de la sierra ecuatoriana. Donde no hay nada. Región del Cotopaxi, los indígenas viven en montañas, fríísimo. Entonces la diócesis, el obispo Monseñor Ruiz, pensó en abrir una emisora para la promoción humana y la evangelización de los indígenas. ¿Por qué estas dos dimensiones? ¿Por qué no solamente evangelización? ¿Por qué la promoción humana es necesaria? Porque la situación infrahumana de los indígenas, el modo como viven, las dificultades enormes para vivir, ¿no? La pobreza extrema en que ellos viven, ¿no? El obispo tenía una grande sensibilidad a esta realidad. Entonces nos llamó a las Paulinas y a mí me tocó desde la fundación comenzar, como al año de haber iniciado con algunos equipos. Y las características de la radio eran participación. No éramos nosotros que hacíamos radio. Nosotros involucrábamos las comunidades indígenas. Llegamos a ser en todo el continente la radio más participativa del continente. Recibimos ayuda de muchas organizaciones, también de organizaciones dedicadas a la formación para comunicación. Y con los indígenas formamos equipos de comunicación. En las comunas indígenas, sería una zona que reúne 10, 15 comunidades, nosotros, con la ayuda de muchas personas, creamos centros de grabación. Eran unos 20. Y los indígenas iban a grabar sus problemas, sus conquistas, sus esperanzas, sus dificultades, ¿no? Ahora, explíqueme, ¿esta radio fue en español o fue en español el y en idioma? quichua? En quichua. En los 2 idiomas. Okay. Y nosotros estábamos bien atentas a evangelización y promoción. Decíamos, 2 piernas necesitamos, ¿no? Evangelio y promoción humana. No podemos cojear, que no falte una, ¿no? Y esto ayudó mucho a la conciencia de la dignidad personal en los indígenas. Tengo una anécdota muy linda. En ese tiempo los terratenientes, todavía hoy, pero tenían una influencia muy grande y esclavizaban mucho a los indígenas. Uno de los catequistas que seguía la radio, ¿no?,
los programas, a un cierto momento sintió, pero yo soy hijo de Dios. Yo tengo la misma dignidad que este señor y que aquel otro. Todos nosotros somos hijos de Dios. Y empezó a enseñar a sus compañeros. Somos hijos de Dios. Nosotros tenemos la misma dignidad de cualquier otra persona. Sin violencia, empezaron a unirse a la consigna, somos hijos de Dios y somos hermanos entre nosotros. ¿Sí? A un cierto momento reaccionaron a un señor terrateniente que los quería echar de una comuna. Ellos, todos, la reacción del indígena es juntarse, unirse. Eso es culturalmente. Ellos no son también violentos, culturalmente. El indígena tiene un espíritu comunitario impresionante, una maravilla. Entonces ellos se unían y la radio estuvo presente allí, eran más de 600. Se tomaron lo que les habían quitado pacíficamente. Permanecieron allí 3 meses pacíficamente, ¿no? Y nosotros los acompañábamos semana tras semana, ¿no? Y al fin lograron que los terratenientes les dejaran su tierra, ¿no? Pero la consigna era, somos hijos de Dios y somos hermanos. Y ellos jamás tuvieron un gesto de violencia. ¿Qué siente usted que podemos nosotros, en este sentido, aprender de las comunidades indígenas con las que usted trabajó? ¿Qué virtudes viven ellos que quizás nos hace falta encontrar más para el resto de nosotros cristianos? El espíritu comunitario. ¿Por qué? La fraternidad. Porque yo creo, siento, sé que la esencia de la vida cristiana es ser la familia de los hijos de Dios. Familia, comunidad. Y que la experiencia de Jesús no se vive aisladamente, se vive con los otros. Y esto yo lo aprendí en una forma excepcional de los indígenas. Ellos ya son cristianos en el fondo, aunque no conozcan a Jesús, porque ellos viven el valor de la fraternidad. Una anécdota. En la radio necesitábamos un quichua hablante para algunos programas. Pedimos a las comunidades, mándenos algún candidato. Bueno, entre tantos escogimos un joven de 21 años, se llamaba Pablo, y empezó a trabajar maravillosamente, según nuestra opinión. Después de 3 meses que trabajaba, hacía 2 programas, uno de promoción humana y uno de fe. Llegan 3 personas de la comunidad y me dicen, madre, queremos hablar con usted y con Pablo. Lo llamé y delante de mí le dijeron, Pablo, tú no estás ayudando a la comunidad. Porque tú cuando hablas, hablas como si estuvieras en la ventana y hablaras para abajo. Nosotros somos hermanos, somos compañeros, queremos sentirte de lado, no encima de nosotros. Pablo agradeció con una linda sonrisa, bueno compañeros, y continuó su trabajo. Hizo lo que pudo. Después de 2 meses, viene toda la junta directiva de la comunidad. Habían pasado 5 meses ya de trabajo. Y ya no le dicen más, sino, Pablo, venimos por ti, porque tu programa no está incentivando en nosotros la comunión. No hablaban comunión, el compañerismo, hablan ellos. Yo quedé impactada fuertemente porque Pablo dice, bueno compañeros, fue a la cabina, tomó su mochila y se fue feliz. Era la primera vez que Pablo ganaba un estipendio. Estaba empezando a construir su casita y se fue feliz. Yo no entendía. Le dije, tengo que encontrar a Pablo y preguntarle, ¿tú qué viviste ese día? Pasando algunos días lo encontré y le hice la pregunta. Y él me responde, madre, si yo no sirvo la comunidad, mi vida no tiene sentido. Me conmovió profundamente. No son mis intereses,
son los intereses de la comunidad. Es el bien común, no el bien propio. El bien propio viene como consecuencia del bien común. Muy brevemente, porque ya se nos acabó el tiempo, pero ¿cómo puedo yo como seglar en Latinoamérica, en España, en cualquier parte del mundo, ser parte de esta misión urgente de la Iglesia, de formar la fe, fortalecer la familia, de fortalecer la comunidad? ¿Cómo puedo yo hacer esto ahí donde estoy? Yo vuelvo a lo que decíamos antes, ¿no? La fe la tenemos en el corazón, la presencia del Señor está en el corazón. Si aprendemos de verdad a buscar lo que Él quiere, a escuchar lo que Él dice, a dejarnos conducir. Él siempre habla a cada uno, siempre está diciéndonos qué es lo mejor, ¿no? A veces no solo a través de mi conciencia, a través de los otros, a través de las circunstancias o de las necesidades de los otros. Yo veo en mi experiencia personal, Él me va indicando las necesidades de quien vive a mi lado. Entonces es una cosa lindísima, no alcanza el tiempo para todo el bien que hay que hacer. Y la solidaridad, ¿no? El sufrimiento del otro tiene que llegar a ser mi sufrimiento. Entonces ahí el Señor nos abrirá las oportunidades para prestar un servicio, para dar una ayuda, ¿no? Hay muchas necesidades a nivel de apoyo, a nivel económico, a nivel de testimonio, ¿no? Que estas comunidades son muy abiertas a recibir todo lo que les puede llegar de los demás, porque el pobre es también humilde y sabe recibir. Pues hermana Bernarda Cadavid, muchas gracias por haber compartido esa experiencia de Latinoamérica en 3 lugares muy concretos con nosotros. Gracias por haber compartido su tiempo con nosotros hoy en el programa. Para mí ha sido una oportunidad lindísima y agradezco esta oportunidad. Y a ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado en este su programa Donde Dios Llora. Si quieren saber más formas de apoyar y ser una parte activa de su iglesia ahí donde están y en cualquier parte del mundo, vean la información de contacto al final del programa en su pantalla. Gracias nuevamente, que Dios les bendiga y si Dios quiere nos vemos la semana que viene. Hasta luego.